Molecular Tumor Board del martes 1 de septiembre. En esta oportunidad tenemos como tema melanoma avanzado, nivolumab, cargo del residente de tercer año Gustavo Saldívar y el asesor el doctor Hugo Fuentes. Doctor Saldívar, para empezar la presentación. Buenas noches, doctores. Para continuar con la charla de Molecular Tumor Board, el siguiente tema a tratar es melanoma avanzado, nivolumab. Con diagnóstico de melanoma cutáneo clínico 2B en noviembre de 2007, tras una biopsia de un EBUS en la parte posterior del brazo izquierdo, ulcerado por un espesor de un breslo de 1.7 milímetros y un nivel de CLAR 4. Se realizó una incisión amplia de su lesión primaria con un margen de 2 centímetros, con bordes libres y el paciente pasó a observación. En noviembre de 2011 se evidencia ganglios patológicos en la axila izquierda y se realiza una biopsia compatible con metástasis por melanoma. Se realiza una linfodectomía axilar izquierda, resultando 3 ganglios de 22 invadidos, por lo cual inicia tratamiento con interferón a altas dosis por un año con adecuada tolerancia. Paciente con respuesta completa pasa a observación y en controles se evidencia una nueva progresión hepática en julio de 2019. La cual se confirma mediante una biopsia compatible con metástasis de melanoma. Con un se decide iniciar tratamiento con inmunoterapia en primera línea con nivolumab 3 miligramos kilo cada 14 días en agosto de 2019. Paciente con muy buena tolerancia, en marzo de 2020 se realizan pruebas de imágenes y se evidencia una enfermedad estable, por la cual el paciente presenta una muy buena. Al hablar del melanoma, vemos que el melanoma es, hablar del cáncer de piel, es el que tiene una menor incidencia, como vemos en el gráfico, pero es el que está asociado con una alta mortalidad si lo comparamos con otro tipo de cáncer. Al hablar de melanoma avanzado, tenemos que hablar de algunas características, ya que el melanoma no tiene una deficiente respuesta a la quimioterapia, tiene una alta tasa de mortalidad, la respuesta a la inmunoterapia solo se da a 1/3 de los pacientes, además está asociada a una heterogeneidad. Y al hablar de la sobrevida global, vemos que los pacientes que son diagnosticados en el clínico 4, menos del 10% de los pacientes tienen sobrevida de 5 años. Al hablar del sistema inmune, vemos que tenemos que recordar unos temas, que es el tema de la respuesta celular. La respuesta celular está asociada principalmente con una célula presentadora de antígenos que va a presentar su antígeno a los linfocitos CD4 y estos van a activar las diferentes vías de activación de quimiotasis que va a producir la presencia de linfocitos efectores CD8 que van a presentar. Tenemos que conocer que hay diferentes componentes en la respuesta inmunogénica celular. Tenemos los linfocitos CD4 que se van a dividir en TH1, TH2, es decir, linfocitos TH1 que son los linfocitos activadores, son los linfocitos que van a mediar la respuesta inmunogénica, y los linfocitos CD4 TH2 que son los reguladores que van a producir una inmunosupresión o inmunomodulación mediante la elaboración de interleuquinas que van a suprimir la respuesta inmunogénica. Otro componente es los linfocitos CD8, que son los linfocitos citotóxicos o células efectoras que van a producir la actividad inmunogénica. Como vemos en este cuadro, en la respuesta inmunocelular hay una presentación de antígenos, las células CD4 se van a diferenciar en linfocitos TH1 efectores que van a promover diferentes vías de respuesta celular, son las principales, la actividad o la presencia de linfocitos CD8, que son aquellas encargadas de presentar la actividad o la principal actividad de la respuesta inmunogénica, pero también hay otras vías de respuesta celular. Tenemos también, al hablar de respuesta inmunogénica en cáncer, ver el ciclo de la inmunotoxicidad de cáncer. Vemos que las células tumorales como son células anormales, van a presentar diferentes antígenos anómalos o foráneos. Estos antígenos van a ser reconocidos por las células dendríticas y cual van a presentar una actividad que van a presentar este antígeno a las células CD4. Las células CD4 van a activarse y van a presentar las vías de activación o señalización mediante quimiotasis que van a activar a las células efectoras que son las células CD8, y estas van a producir o van a responder a estas señalizaciones mediante la infiltración de estas células a nivel tumoral. Van a reconocer estos antígenos foráneos y van a producir la destrucción al reconocimiento de las células que van a presentar estos antígenos. La misma destrucción va a producir liberación de mayor antígenos foráneos y va a crear una mayor respuesta en este siglo. Como vemos, la respuesta inmunogénica tiene que ser regulada, ya que la misma actividad puede causar mayor daño que el control de la inflamación. Y es por ello que en diferentes puntos de este ciclo inmunogénico hay diferentes puntos de control, tanto activadores como inmunosupresores. Y al hablar
en unos puntos específicos, como es en la presentación del antígeno, vemos que acá hay algunos vías de inmunosupresión, como es el PDL1 o el CTLA4. Y al momento de hacer la destrucción celular, vemos que también el cáncer va a presentar algunas vías de inmunosupresión, que puede ser el PDL1 o unas metabolitos o otras vías de inmunosupresión que van a producir este tipo de actividad que van a ser explicados posteriormente. Entonces, al hablar de la respuesta inmunogénica, vemos que las células dendríticas van a presentar el antígeno mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, los receptores CD4, y estas van a estar asociadas con otras vías tanto coestimuladoras como inmunosupresoras, que van a tratar de modular esta respuesta. Las células tumoral van a presentar también algunas vías de inmunosupresión, y entre ellos tenemos precisamente el PDL1. Para tratar de evitar esta inmunosupresión, tenemos diferentes tenemos anticuerpos que van a tratar de inhibir esta vía de señalización, buscando que la respuesta inmunogénica sea efectiva. Y de forma ideal, buscar que la respuesta inmunogénica busca destruir en total a todas las células que presenten un antígeno foráneo o no sean compatibles con el organismo. Pero las células tumorales van a presentar diferentes mecanismos para tratar de evadir esta respuesta inmune. Este mecanismo de evasión puede ser tanto primario como adquirido. Y esto va a depender si al tratamiento los pacientes no responden, en absoluto se llama una resistencia primaria, pero si llegas a responder y vuelve a adquirir una resistencia o va a progresar después del tratamiento, se llama una resistencia adquirida. Como vemos, en forma ideal, en un escenario en el cual hay una buena presentación de antígenos y una buena activación de células CD4, una gran cantidad de neoantígenos por una carga tumoral alta, y no hay un microambiente o un ambiente tumoral que no sea inmunosupresor, las células o la respuesta inmune se puede realizar de forma efectiva. Pero la respuesta inmune es una respuesta dinámica, es decir, puede haber mecanismos de inmunosupresión, ya sea alteraciones en la presentación de antígenos o disminución de estos mismos antígenos o un ambiente tumoral que pueda suprimir esta actividad, ya sea por la presencia de metabolitos o de células inmunosupresoras como las células T reguladoras o TH2. Al hablar de mecanismos inmunes podemos diferenciar que hay diferentes tipos y forma de clasificarlo. Y una vez, dependiendo de la actividad que va a presentar estos mecanismos en las células, T, teniendo en cuenta aquellas alteraciones que van a presentar en la activación de las células T, en la presentación de antígenos son alteraciones en la beta-2 microglobulina o alteraciones en la vía de PT. Alteraciones en la atracción de células T puede presentarse en alteraciones en el microambiente tumoral o alteraciones en la inducción de las funciones efectoras de las células T, como insensibilidad al interferón gamma o otras vías de señalización de inmunosupresión como la vía del LAC3, la vía del TIM3 o la vía VISTA, o presencia de citocinas o metabolitos que van a suprimir esta actividad, ya sea el IDO1, la adenosina, la beta-catenina o factores de crecimiento transformante beta. Al hablar de melanoma avanzado, los mecanismos de evasión inmune también ya están reconocidas y estos se han dividido en mecanismos de evasión inmune tanto intrínsecas como extrínsecas. Al hablar de mecanismos de evasión inmune intrínsecos, tenemos alteraciones o mutaciones en la beta-2 microglobulina que se va a presentar en el 20% de los pacientes que presentan melanoma avanzado. Y eso se debe precisamente a alteraciones en la dirección de la expresión de beta-2 microglobulina, que es un componente importante de la cadena pesada del complejo de histocompatibilidad tipo 1. Al tener alteración de beta-2 microglobulina, no va a haber un buen reconocimiento de los antígenos, es decir, las células CD8 efectoras no van a poder reconocer de forma efectiva y no va a poder realizar su actividad de forma efectiva. Otra alteración intrínseca es la alteración en la vía del PT. La vía del PT es una vía o una enzima catalizadora, desfosforiladora, que va a producir una regulación de la vía del PIK3, AKT y mTOR. Una alteración del vía PT que se debe precisamente a lesiones o a alteraciones epigenéticas que van a producir su silenciamiento de su expresión, va a acarrear una mayor expresión de PDL1, o producción de interleuquinas inmunosupresoras o de factores de crecimiento de endotelidad vascular.
Elevación de este factor de crecimiento vascular endotelial va a producir que el microambiente tumoral tenga una vasculatura normal con áreas o zonas de hipoxia, y esto va a producir que las células CD8 no sean o disminuyan en su cantidad debido a este tipo de alteraciones. También está asociado con la producción de algunas células inmunosupresoras que van también a suprimir la actividad del linfocito T efector. La misma respuesta inmune, las señales que mejoran la respuesta inmunogénica también pueden activar vías o señales de inmunogenicidad. Y un ejemplo de eso es la aparición del IDO1. En condiciones fisiológicas, el IDO1 es una enzima catalizadora que va a metabolizar el triptófano. En vías inflamatorias, la disminución del triptófano es un metabolito indispensable para algunas bacterias y virus. Y al tener una disminución de este va a disminuir su actividad y posible destrucción. En el escenario tumoral, las células CD8 efectoras, mediante la producción de interferón gamma, va a producir una mayor producción de IDO1. Este IDO1 va a tener una actividad de metabolismo del triptófano y una menor actividad del linfocito CD8 de la célula T efectora. Pero a la vez también el IDO1 va a producir una mayor actividad de la vía de la quinorenina, y este va a estar asociado con una mayor diferenciación del linfocito T regulador. Y este linfocito T regulador va a producir diferentes metabolitos o citocinas que también tienen una actividad inmunosupresor, como el factor de crecimiento transformante beta, que también tiene una actividad inmunosupresor sobre el linfocito CD8 efector, o la presencia del metabolito de adenosina, que es secundario del metabolismo del AMP. El AMP tiene a tener un metabolismo en medios hipóxicos, en medios de alto recambio celular, o ante células que van a presentar como receptores el CD73 o el CD39, como son las células T reguladoras, que en el medio tumoral, al metabolizar esto, va a producir mayor presencia de este metabolito, que es la adenosina, que al unirse en el receptor A2AR de la célula CD8, va a producir una anergia del mismo y una destrucción, una apoptosis, por falta de una alteración que va a presentar la unión de la adenosina a este receptor. Como vemos, la respuesta inmune es una respuesta dinámica, es decir, el mismo bloqueo del PD1 va a producir alteraciones que van a la larga producir el bloqueo de la misma actividad. Es decir, va a producir mayor elevación de interleuquina 35, que es un inhibidor del linfocito CD8, va a también producir mayor producción de otras vías de inmunosupresión como el TIM3 o la vía de supresión vista, o la vía de las células T van a producir una mayor actividad o metabolismo del NAP3 con producción de adenosina y una menor actividad del linfocito T. Otro concepto importante en el mecanismo de evasión inmune es el agotamiento de las células T, y esto se debe a una hiperactividad crónica que va a presentar estos linfocitos, y va a tener la pérdida de su capacidad de secreción de citocinas. Y esto también se debe secundario a la misma actividad del bloqueo del PD1, ya que el bloqueo del PDL1 al nivel del linfocito CD8, a nivel nuclear, va a producir la producción de un factor que es el factor transformante neutrófico de tirosina quinasa, que va a producir una alteración de la vía JAK-STAT, y este va a tener una mayor producción de PDL1 y una mayor actividad de las células T, que esa actividad crónica va a producir un agotamiento de su actividad. El mismo bloqueo PDL1 con la producción del interferón gamma en las células tumorales va a producir alteraciones epigenéticas, que también va a producir la mayor producción de vías de inmunosupresión, ya sea en vía de TIM3 o del LAP3, que también va a la larga a producir un mayor agotamiento de los linfocitos CD8. Como vemos, la misma producción o la actividad del linfocito CD8 mediante la elaboración de interferón gamma va en las células tumorales a activar la vía del JAK-STAT, y esta vía JAK-STAT está asociado en las células tumorales a producir mayor PDL1. Esta mayor producción de PDL1 va mediante competición tener mayor bloqueo
ya que tiene mayor presencia a comparación del anticuerpo monoclonal. Estos son los diferentes otros puntos de control inmunogénicos que también son secundarios al mismo bloqueo. Como he dicho, el PDL1 y CTLA4 tienen actividades que van a producir la inmunosupresión mediante la formación de enzimas que van a fosforilar, como la enzima SHP2, que va a inhibir la vía del PIK3 o el RAS3 en el linfocito CD8. Las otras vías de inmunomodulación o inmunosupresión, como el LAP3, el TIM3 o la vía de inmunosupresión vista, aún están en estudio cuáles son las vías de inmunosupresión que van a presentar en el linfocito CD8, pero ya son parte de estudios clínicos en la cual se busca buscar anticuerpos que van a bloquear también estas vías, conjunto con los anticuerpos que ya están siendo utilizados como anticuerpos anti-PDL1 o anti-CTLA4 para buscar una mayor actividad o una mayor efectividad del bloqueo y una mayor actividad inmunogénica. Entonces, en conclusión, para hablar de la respuesta a la resistencia primaria o adquirida, la resistencia primaria se debe precisamente a la presencia de algunas alteraciones en la misma célula tumoral, como alteraciones en la presentación de células de antígeno o una mayor producción de PDL1 que va a producir un bloqueo primario o una no actividad del anticuerpo ante el bloqueo del PD1. En una resistencia adquirida, vemos que el mismo bloqueo PD1 va a producir a nivel nuclear alteraciones, ya sea de la vía JAK-STAT o producción de otras vías que van a producir mayor PDL1, un agotamiento de células CD8 y con eso una respuesta adquirida. Además, la misma actividad de la célula tumoral va a producir que el medio o el ambiente intratumoral sea un ambiente hipóxico y a la vez inmunosupresor para la actividad de las células CD8 efectoras. Es por ello que todos estos mecanismos hacen que en caso de melanoma, solo 1/3 de los pacientes tengan a responder al tratamiento inmunosupresor. No sabemos qué pacientes van a responder bien al tratamiento y quiénes no. No existe un biomarcador de respuesta que nos diga cuáles son esos pacientes que van a responder bien al tratamiento. Pero existen algunos marcadores que nos puedan guiar, como es la expresión del PD1, PDL1, la formación de neoantígenos mediante la medición de la carga tumoral o alteraciones en el efecto de mismatch repair, niveles de LDH, expresión de citokina como interferón gamma, infiltración leucocitaria, el microbioma intestinal o el recuento celular de neutrófilos o linfocitos a nivel de sangre periférica. Uno de los biomarcadores principales es la presencia de carga tumoral. Como vemos en el siguiente cuadro, a comparar la respuesta objetiva a la inmunoterapia versus la presencia de carga tumoral, vemos que el melanoma es uno de los cánceres que tienen una buena respuesta y a la vez tienen una alta tasa de carga tumoral. Y al hablar de la expresión de PDL1, en el estudio CheckMate 035, en la cual comparan el tratamiento de nivolumab versus la carbamazina en pacientes que han progresado al tratamiento con ipilimumab, vemos que la sobrevida en los pacientes que son PDL1 positivo ha sido mayor en comparación a aquellos pacientes que son PDL1 negativo. Otro dato del estudio es que en la respuesta al tratamiento de nivolumab, la respuesta objetiva solo se presentó en el 31% de los pacientes en comparación del 10% de los pacientes que solo recibieron quimioterapia. Entonces, al hablar de cuál es el anticuerpo monoclonal que va a bloquear el PDL1, es el nivolumab, que es un anticuerpo monoclonal tipo IgG4 que bloquea este receptor PD1, que tiene como función modular la respuesta inmunogénica, que no siempre tiene que estar activa, ya que en condiciones fisiológicas se tiene que suprimir la actividad inmunogénica para que no cause daño o en vez de controlar la respuesta inmune. Como vemos, el nivolumab va a bloquear esta interacción del PDL1 con el PD1, buscando que la célula inmune tenga una mayor actividad sobre las células tumorales. Y las indicaciones en caso de melanoma avanzado en monoterapia es de 3 miligramos por kilo o en combinación con ipilimumab 1 miligramo por kilo en tratamiento de melanoma avanzado. Como antecedente, vemos que antes de la inmunoterapia, el uso de quimioterapia, la dacarbazina o temozanina tenía una sobrevida media
de 9 meses y una sobrevida o libre de progresión de 2 meses. Pero en el estudio 8 media, en la cual, CheckMate 066, en la cual se evalúa el tratamiento de nivolumab en pacientes con melanoma irresecable clínico 3-4, en comparación con la camacina, en pacientes con BRAF no mutado y sin tratamiento previo, en la cual tenía como objetivo primario la sobrevida global, se evidencia que la respuesta de sobrevida global a un año era de 70% versus 46%, y a los 2 años de 57.7% versus 26% de los pacientes que recibieron quimioterapia. Y al hablar de sobrevida libre de progresión, vemos que tienen una media de sobrevida de 5.4 meses versus 2 meses en pacientes que recibieron quimioterapia. Al hablar de los efectos adversos en este estudio, vemos que los principales efectos adversos que van a presentar el tratamiento con nivolumab son efectos adversos tanto dérmicos con presencia de prurito o erupciones, o gastrointestinales con presencia de diarrea o colitis. Pero estos no van a llegar a una presencia de efectos adversos grado 3 y 4, ya que es un tratamiento que es muy bien tolerado en los pacientes. Otros efectos adversos son efectos adversos hepáticos, endocrinos, pulmonares y renales. Al hablar el tiempo de inicio de los efectos adversos, vemos que principalmente los principales efectos adversos que se van a presentar tempranamente son los efectos adversos dérmicos o gastrointestinales, y los efectos adversos renales son aquellos que se van a presentar, una media de presentación de 15 meses. Y a hablar del tiempo de resolución de los efectos adversos grado 3 y 4, la media de resolución es de 4 a 5 semanas, siendo los efectos adversos dérmicos aquellas que se van a tener un mayor tiempo de resolución a comparación de los dos. Al hablar de las guías actuales, vemos que, según en la guía del ESMO, el tratamiento el tratamiento en estos pacientes con melanoma avanzado tiene que individualizarse según el objetivo del tratamiento, y la interrupción del tratamiento de PDL1 se puede valorar después de 2 años de tratamiento si llegase a encontrar una respuesta parcial o una enfermedad estable. Y según la guía de ASCO de enero de 2020, en la cual los pacientes con melanoma de BRAF mutados, sin BRAF mutado, metastásico, puede iniciar tratamiento con ipilimumab asociado con nivolumab, o dimilumab o monoterapia, o con nivolumab monoterapia. Y el nivolumab puede continuarse hasta más de 2 años, pero no existe un consenso o una que nos pueda explicar o nos pueda dar la certeza de que se pueda utilizar esta interrupción. Como conclusiones, tenemos que la inmunoterapia es un tratamiento innovador, pero necesita unos mayores estudios para lograr unas mejores respuestas. Existen mecanismos de resistencia tanto primaria como adaptativa, que va a provocar que la respuesta no sea tan efectiva, y la determinación o el tratamiento de estas mismas van a brindar una mayor respuesta. Y el nivolumab es un anticuerpo con una muy buena tolerancia, y además por presentar una menor tasa de efectos adversos en comparación con otros tratamientos. Bueno, pues esa sería toda mi presentación. Gracias, doctor, por su presentación. Doctor Hugo Fuentes, para los comentarios. Maneje las preguntas. Buenas noches con todos. Ante todo, felicitar a Gustavo, que ha hecho una revisión bastante grande sobre los mecanismos de funcionamiento normal del sistema inmune, los mecanismos de evasión, de resistencia primaria y secundaria, y la complejidad de la interacción del microambiente tumoral en esta neoplasia, y la dificultad de poder encontrar un biomarcador. Como mencionó, y bueno, en las guías, biomarcadores fuera de BRAF y tal vez NRAS KIT, no hay otro marcador que se deba de utilizar para toma de decisión en tratamiento. Algunos subanálisis que se han evaluado, sobre todo en el 067, con respecto a deshidrogenasa láctica o expresión del PDL1, podrían orientar el tratamiento de inmunoterapia con respecto al uso de monoterapia o de combinación, ¿no? Pero entendiendo la racional que ha explicado Gustavo, yo creo que se hace algo más sencillo poder tomar la decisión del uso de inmunoterapia o de terapia con inhibidores de tirosinquinasa, como son los BRAF-MEK
para el inicio de la primera línea en enfermedad metastásica. Pero el objetivo de la charla de hoy día era básicamente poder entender la parte de inmunología y los mecanismos de evasión del sistema inmune. No sé si hubiera alguna pregunta con respecto a esto. ¿Preguntas? Hola, buenas noches. Soy Katia Roque. Buenas noches. Sí, Katia, te escuchamos. Una pregunta para Gustavo, doctor. De todos los mecanismos de resistencia que se ha presentado, ¿hay alguno de ellos que sea se ha podido determinar el más frecuente y qué alternativas se pueden utilizar para vencer ese mecanismo de resistencia? Bueno, no especifican qué tipo de mecanismo es el más frecuente, ya que, como se ve en los gráficos, todos los mecanismos están relacionados entre sí. Actualmente, lo que he visto que se está valorando son los estudios clínicos en el bloqueo de otras vías de inmunosupresión, ya sea el AP3, el TIM3 o la vía de supresión vista, que está siendo ahorita valorados en la asociación de estos bloqueos con los inmunosupresores que están siendo utilizados actualmente. Yo creo que eso se puede sacar por o sea, básicamente viendo las gráficas o de las curvas de sobrevida. Si nosotros vemos las curvas de sobrevida de los pacientes o de las curvas de sobrevida de los tratamientos con inmunoterapia, son unas curvas bien clásicas, ¿no? Hay una caída significativa, que son los pacientes que progresan o mueren al inicio, y luego llega un plató, ¿no? Entonces vamos a ver que si utilizamos monoterapia, 2/3 de los pacientes van a tener algún tipo de resistencia, ¿no? Por eso hay una gran caída al inicio. Esa caída inicial son los pacientes que tienen resistencia primaria, que representan aproximadamente 40% de los 20% desarrollarán, o un poco más, desarrollarán resistencia secundaria, y es más o menos 30% de los que logran sobrevida al inicio. Entonces, se dice que los que tienen resistencia primaria es porque son tumores fríos, ¿no? Entonces, y eso algo se comentó en la charla del día de ayer, que habló el doctor Castañeda, que hay poco infiltrado linfocitario intratumoral, ¿no? Es por eso que hay tumores fríos y la respuesta de la inmunoterapia no es tan buena. Y es por eso que la curva inicial se cae estrepitosamente, ¿no? ¿Qué se puede hacer para ello? Pues si ven las curvas de los pacientes que reciben combinaciones, ¿no?, de inhibidores de CTLA4 con inhibidores del PDL1, la curva de las resistencias primarias es menor, ¿no? Entonces la idea es que las combinaciones o las terapias combinadas tengan menos probabilidad de tener respuestas o resistencias primarias iniciales, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta. Buenas Sí, noches. doctora. Sí. Sí, bueno, felicitar la exposición, estuvo muy bonita. Quisiera hacer una pregunta acerca de los biomarcadores. Quisiera saber cuán útil es el DHL para nosotros como un biomarcador de respuesta en nuestros pacientes que están siendo tratados. Bueno, el DHL es un biomarcador de respuesta, ya que la presencia elevada del DHL confiere o se ha evidenciado que tiene una menor respuesta en los pacientes con melanoma que reciben inmunoterapia. Está asociado, puede estar asociado precisamente a altas tasas de recambio celular o necrosis, o a una alta carga tumoral que presente esta neoplasia que es en melanoma. En estudios también se ha valorado que la inmunoterapia no tiene una buena respuesta en aquellos pacientes tienen una carga tumoral muy baja y un DHL muy elevado. Y es por ello que se considera como un marcador, pero no es considerado como un marcador preciso, ya que las tasas de respuesta también van a fluctuar en estos estudios. Para ampliar un poquito la respuesta de Gustavo, doctora Lozano, si vemos la clasificación de la JCC de melanoma, es la deshidrogenasa láctica un marcador que forma parte del estadiaje, ¿sí? Si es que el DHL está alto o bajo. Por lo tanto, con eso podemos inferir que juega un rol importante siendo un marcador pronóstico, ¿sí? Si es que tiene la deshidrogenasa láctica fuera de los valores normales,
sabremos que el paciente tendrá peor pronóstico. Y ya bajo las variables de la doctora Long, que era deshidrogenasa láctica alta, número de metástasis y alta carga tumoral, sabemos de que si tiene estas tres condiciones, el paciente va a ir mal o tendrá mal pronóstico independiente del tipo de tratamiento que le vayamos a dar. En el 067 se vio que los que tienen deshidrogenasa láctica alta se benefician más de una combinación con terapia dual con inhibidores de CTLA4 y PD1 que con la monoterapia, ¿sí? Y esto lo podemos explicar por los que tienen deshidrogenasa láctica alta tienen más carga tumoral, y si tienen más carga tumoral necesitamos que tengan más rango de respuesta. Más rangos de respuesta logramos con terapias combinadas, sean con inhibidores de BRAF/MEK o con terapia combinada de CTLA4-PD1. Pero sí es un marcador que sí o sí debe de formar parte del seguimiento al paciente. O sea, nuestra primera aproximación al paciente con melanoma metastásico tiene que tener deshidrogenasa láctica, porque incluso en el AJCC forma parte de su estratificación. No hay más preguntas de parte de los participantes. Creo que si no hay más preguntas voy a dar pase al doctor Gómez para que haga la parte del cierre de la sesión. Felicito a los doctores por el esfuerzo que han hecho. Está muy interesante. Muchas gracias por su interés y optimismo. Silvia, por favor, terminemos la reunión. Buenas noches. Gracias por la presentación, ¿no? Yo creo que de todas maneras, si uno no tiene los biomarcadores a la mano, pues desde el punto de vista de DHL, número de metástasis y carga tumoral, uno puede clasificar los pacientes y delimitar quién se va a beneficiar o no a la monoterapia, que es lo que tenemos nosotros a disponibilidad, ¿no? Nuevamente, gracias, pero sí es importante que los residentes pregunten, ¿no? Es importante porque de todas maneras ahí se aprende y es como un premonitorio para mejorar cada vez más en las presentaciones. Ya está colgada la encuesta y Katia para la siguiente. Doctora, el día jueves tenemos la exposición con el doctor Joan Moreno. El tema es cáncer de ovario y bevacizumab. La asesora es la doctora Rosana Ruiz. Perfecto, entonces ahí imagino tendremos también más preguntas, ¿no? Gracias por su presencia y estamos conectándonos el día jueves. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches.